Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero que todo, muchas gracias por haber invertido tu tiempo en pasarte por aquí y en escuchar este programa y en verlo también, porque esto era necesario que lo vieras para tratar de comprender todo lo que te vamos a contar. Mi nombre es Fernando Lumbrera, soy periodista, llevo más de 20 años en esta profesión y en el curso de los próximos minutos lo que pretendo contarte es todo lo que necesitas saber sobre el mundo del podcast. Bien porque hayas escuchado hablar sobre él, es algo que se está poniendo de moda últimamente y quieras saber cómo se hace, o bien porque quieras poner en marcha un proyecto de emprendimiento y te apetezca pues lanzarte a la aventura de crear tu propio podcast. Vamos a hablar largo y tendido, ponte cómodo, ponte cómoda, porque esto va a ser largo. Vas a necesitar papel y lápiz para escribir, porque espero y confío que sean muchos los apuntes que vayan a salir de todo lo que voy a contarte, para que lo pongas en práctica cuanto antes, para que aprendas bien y sobre todo para que descubras un universo que está muy de moda, que se está imponiendo en las tendencias y que van a salir muchísimas cosas que van a hacer todavía mucho más grande y más importante este producto. También te quiero invitar a que si tienes cualquier duda, cualquier cosa que quieras preguntar, te pongas en contacto con nosotros, con la Escuela Viva de Periodismo. ¿Cómo hacerlo? A través de la página web de vivaradio.es vas a encontrar una sección que es Escuela y en el desplegable del menú Contacta con la Escuela. Ahí nos vas a encontrar y será para nosotros un placer responder todas tus dudas y todas tus preguntas. Nada más, vamos a empezar y espero que te guste. Bueno, pues arrancamos en este taller. Ya te digo que prepárate, ponte cómodo, ponte cómoda, que vamos a estar aquí un buen rato juntos. Por mí encantado y con ganas de enseñarte muchas cosas que espero que pongas en práctica. En primer lugar, este es un vídeo de libre difusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si conoces a alguien que le pueda servir o que le interese o que le pueda ayudar simplemente a ser mejor en su trabajo, pues se lo puedes hacer llegar directamente, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar y lo vamos a hacer con algo importante. Vamos a hacer las consideraciones oportunas, lo que llamamos aspectos preliminares. Y una de las primeras cosas que vamos a definir es ¿qué es un podcast precisamente? Entendemos un podcast como un programa de radio personalizable y descargable que puede montarse en una web o en un blog. Así de sencillo, no le deis más vueltas porque no es otra cosa. Tenéis que saber que la disponibilidad de herramientas tecnológicas y la existencia de estas plataformas para almacenar y compartir contenidos está favoreciendo la difusión y expansión de los podcasts. Están más de moda que nunca. Así que prestad atención porque vamos a seguir contando muchísimas cosas. Vamos a hablar de aspectos preliminares, continuamos en esta fase, pero también me gustaría contaros que la principal diferencia del podcast y la radio es la permanencia en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues mientras que en la radio tenemos una programación más o menos en directo que se va emitiendo en tiempo real, el podcast lo que nos permite es escucharlo bajo demanda. Podemos escucharlo cuando nos interese o nos vaya bien, independientemente de la temporalidad. Y para ello debemos conocer la estructura de un podcast, ¿de acuerdo? El podcast normalmente está dirigido por un presentador, tiene distintos colaboradores y entrevistados que durante un periodo de tiempo exponen y desarrollan una temática concreta para formar diferentes episodios que discurren sobre esa o varias materias. ¿De acuerdo? Sabiendo esto, ya podemos pasar al siguiente apartado, que nos acerca a las ventajas de tener un podcast. ¿Es ventajoso tenerlo? ¿No lo es?
Yo aquí te doy una serie de premisas. Yo creo que son las que debes conocer y las que debes tener en cuenta. En principio, vamos a hablar de la flexibilidad de acceso. Hay muchísimas plataformas en las que puedes subir tu podcast. Apple Podcast, Spotify, iVoox, Anchor, Spreaker, Podimo, Amazon Podcast. Te he dicho 8, pero hay infinidad de ellas, cada una con sus prestaciones correspondientes, que tú vas a aprender a conocer. Nosotros vamos a volcarnos por una, ya verás que más adelante te explico cómo subir el podcast y cómo ir poniéndolo en internet, pero de momento dejémoslo aquí, la flexibilidad de acceso. Otra ventaja es que es un método para generar y difundir contenidos mucho más sencillo y más ágil. Y te voy a poner un ejemplo realmente importante. Haz de cuenta que estás leyendo un libro sobre el tema concreto, no una novela, un libro para aprender algo. Y en paralelo tienes a alguien que te está contando de viva voz todo lo que aparece en ese libro para que aprendas los contenidos que te está ofreciendo. Te garantizo que los contenidos los vas a aprender con mucha más facilidad en el modo oral que si los tuvieras que leer. El podcast viene a ser más o menos eso. Puedes difundir tus contenidos, pero también puedes generarlos de un modo mucho más sencillo y más ágil, y además llegan a más gente de modo mucho más ágil. Tienes la fusión de las ventajas de la prensa escrita con el vídeo. Y os preguntaréis, bueno, pero ¿hay podcast en vídeo? Pues sí, hay podcast en vídeo, y muy buenos además. Y ya os contaré una de las funciones que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer podcast con vídeo, que es altamente recomendable. Hablamos de flexibilidad para poder crearlos, pero también tenemos flexibilidad para poder acceder a ellos cuando queramos y donde queramos. Hablaremos dentro de un ratito sobre estos accesos, sobre el consumidor medio y sobre todos esos puntos que debemos tener en cuenta para que nuestro podcast llegue a más gente. Pero sabed que es un método también muy flexible en este sentido. El teléfono móvil sobre todo se ha convertido en una herramienta absolutamente indispensable para que podamos acceder a podcast. Igualmente, es un método fácil para incluir una función didáctica en medios de comunicación. Podemos enseñar cosas, podemos ampliar el contenido que estamos dando en un programa, hacer un reportaje. Todo eso nos permite amplificar mucho más el mensaje o un mensaje en particular que estemos dando a través de nuestro medio. A este paso, viene algo que de verdad te vas a preguntar: ¿por qué debo tener yo un podcast? Si no lo has hecho y te gusta este mundo, más tarde o más temprano te vas a formular esta pregunta. Y me gustaría respondértela también en varios puntos. Un podcast da vida a palabras y esto hace más fácil la recepción del mensaje. Lo soslayaba hace unos minutos, lo del libro, ¿verdad? La palabra oral, la palabra hablada, entra con mucha más facilidad que la leída. Dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Si la palabra está leída y está bien leída, te aseguro que el concepto entra con una facilidad pasmosa. Del mismo modo, un podcast te posiciona como experto, mejora tu branding personal, tu marca como persona. A mí hay veces que me sucede que cuando escucho hablar sobre temas de marketing y sobre todo esto, hay mucha palabra inglesa, tenemos palabras en castellano para definirlas. Entonces lo voy a usar para que te quede mucho más claro el concepto. Mejora tu marca personal y la de la empresa a la que perteneces. Si tu empresa es, por ejemplo, un proceso de emprendimiento, pues con mucha más razón debes apostar por este formato,
¿Qué puedes decir? No, pero es que el trabajo de mi empresa no es muy para hacer un podcast. ¿Estás seguro? Te lo voy a demostrar. Te voy a demostrar cómo estás equivocado o equivocada, si es que estás pensando eso. Vamos a verlo dentro de unos minutos, pero te digo, tienes que convertirte, cuando creas un podcast, en un referente. Tanto tú, como si estás en una empresa, tu empresa. Ya veremos qué múltiples ejemplos podemos dar. Igualmente, ayuda a hacer networking. ¿Qué es el networking? Pues la forja de alianzas, de contactos, el establecimiento de relaciones laborales con otras personas que pueden beneficiar nuestro modo de trabajar o podemos beneficiarnos mutuamente. El podcasting ayuda a mejorar esto. Es muy importante que si os dedicáis a temas relacionados con medios de comunicación tengáis una buena agenda de contactos. Y si no, también, porque os ayuda si por ejemplo queréis comercializar espacio publicitario en vuestro podcast, tener unos contactos que os ayuden. Gente que trabaje en otras empresas, que tenga negocios que sean susceptibles de anunciarse en vuestro espacio. También debes tener un podcast porque es un formato que no estorba, que no ocupa tiempo extra, incluso cuando estás emitiendo programación en directo. ¿Qué quiere decir esto? También, te lo decía hace un momento, tú puedes tener tu emisora de radio, puedes estar emitiendo tus programas, pero en paralelo puedes crear un podcast para ampliar ciertos contenidos. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo un programa sobre inmigración en una emisora de radio. Hablo sobre el tema de los inmigrantes, pero a la vez yo puedo tener un podcast sobre un abogado que, por ejemplo, está respondiendo preguntas sobre papeles y sobre la burocracia de la regularización de nuestro estado en un país. Pues ahí tienes, no ocupa un tiempo extra, pero a la vez complementa el contenido y nos posiciona. Es algo importante. Es más económico crear un podcast que cualquier otro formato. Necesitamos a nivel técnico muy poquito. Y cuando lleguemos a la parte de la creación ya vais a ver cómo tengo razón y cómo este aspecto lo vamos a destacar bastante. Un siguiente aspecto es que hay menos competencia que en otros canales. Hay muchas emisoras de radio, hay muchas revistas, hay muchos periódicos, hay muchas páginas web, pero vuestro podcast va a ser único. ¿Y por qué va a ser único? Porque si seguís las pautas que vamos a daros aquí, vais a convertiros en algo que se distingue de todo lo que ya hay. Bien es cierto que el fenómeno del podcasting ha resurgido o ha estallado, vamos a utilizar esa palabra, de hace muy pocos años a esta parte, pero y cada vez hay más además, pero como os digo, podemos hacer muchos podcasts, pero lo difícil es hacerlos buenos, y eso es lo que pretendemos en este vídeo, que aprendáis a hacer un buen podcast. Está de moda, eso es innegable, pero pensad una cosa, ¿qué preferís? ¿Cantidad o calidad? Ahí lo dejo, para pasar a nuestro siguiente aspecto. Vamos a hablar de las fases de implantación del podcast, de cómo es esa historia que llegó hasta nosotros, hasta nuestros días, de por qué el podcast ha llegado a convertirse en lo que es hoy. Y hay varias fases. Una primera fase llega en el año 2001 cuando Apple lanza el iPod y revoluciona el audio portátil tras hacerlo Sony a finales del siglo XX con el Walkman. Ya sabéis, aquello que se metía una cinta de cassette con los auriculares y nos lo podíamos llevar a cualquier lado. Cuando el Walkman salió fue algo espectacular, pero es que cuando salió el iPod, que lo podías llevar en un bolsillito, aquello era todavía mejor. En el año 2004, tan solo 3 años después, Ben Hammersley fue el que acuñó el término podcast, al unir el iPod de Apple con broadcast, que en inglés significa emisión. En el año 2005, el periódico británico The Guardian comenzó a usar la sindicación
en XML, los RSS, que son muy importantes. Ya veremos para qué los vamos a utilizar. Esta es la primera fase. La segunda fase llega en el año 2012, cuando Apple coloque en sus teléfonos móviles, en los iPhones, una aplicación nativa que permitía el acceso directo a los podcasts de iTunes. Ahí están. Ahora ya sabéis que ya no se llaman, no son podcasts en iTunes, sino Apple Podcast. Imaginaros la potencia que han adquirido de un tiempo a esta parte. Tenemos también que hablar de una tercera fase, cuando Serial se convierte en el primer serial radiofónico de masas. Esto se emitió en la emisora pública de radio de Chicago. Por supuesto, tuvo su podcast y se convirtió en un auténtico fenómeno de masas. Y por último, tenemos una cuarta fase. Se produjo en el año 2019, ayer, como quien dice, y Spotify compraba las plataformas Gimlet y Anchor con la intención de convertirse en audio lo que YouTube es en el mundo del vídeo en Internet. Nos encontramos ahora mismo en esa cuarta fase, o tal vez estamos en la quinta. Júzgalo tú mismo, porque como van apareciendo cosas nuevas cada vez, pues es imposible decir cuándo estamos dando un avance de la categoría de los que hemos visto en este punto. Vamos a hablar del uso del podcast en estrategias del marketing, algo que desarrollaremos a posteriori cuando hablemos de la monetización y de la difusión de nuestro trabajo sonoro. En este sentido, tenemos que decir que es posible convertir un post destacado o especialmente relevante en un podcast, de modo que podremos disponer de nuestros artículos más leídos en distintos formatos para llegar a otro tipo de público. Y tenemos la obligación, como creadores de contenido, de llegar a cuanto más público, mejor. Así que ya lo sabéis. Un segundo aspecto tiene que ver con el complemento con textos. Se puede agregar un podcast a un contenido de texto como información complementaria. En cualquier caso, es imprescindible evitar que se repita el mismo contenido escrito en el podcast. ¿Por qué? Porque si ya lo tenemos escrito, ¿para qué vamos a reiterarlo? ¿De acuerdo? Vamos a hablar de un tercer aspecto, y es que el podcast realiza colaboraciones puntuales. El empleo es indispensable que lo concibas así, que tengas colaboraciones. Y es que esas colaboraciones van a multiplicar la calidad del contenido que ofrezcamos, especialmente si contamos con el punto de vista y la experiencia de expertos del sector o un líder de opinión en la temática que estamos tratando. Las colaboraciones puntuales son importantísimas. Y por último, va a fomentar el formato Q&A. ¿Qué significa el formato Q&A? Pues el de las preguntas y respuestas, simplemente para que los usuarios de nuestra plataforma puedan enviar sus dudas mediante comentarios o a través de las redes sociales, y así poder desarrollarlas a posteriori en otro podcast. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo, que tenemos un podcast sobre jardinería, y en nuestro podcast estamos hablando sobre el cuidado de los cactus. Podemos invitar a quienes nos escuchan a que envíen sus preguntas y responderlas en un próximo programa. ¿Eso qué quiere decir? ¿O eso en qué nos va a beneficiar? En que vamos a fomentar un anclaje con esa audiencia. Importante este punto. ¿Cómo es el consumo medio de un oyente de podcast? Seguramente os lo estáis preguntando. Yo me lo pregunté en su día y fue cuando realicé este estudio. El oyente medio escucha 5 horas de contenido en formato podcast a la semana. No quiere decir que todos escuchen 5 horas. Hay quien escucha 3, hay quien escucha 1, hay quien escucha 45 minutos. Un 36% de esos usuarios medios escuchan 1 hora o menos, pero hay mucho usuario que lo he llamado pesado, porque es de gran envergadura, con un 15% de usuarios escuchando más de 10
horas a la semana. Imaginaos lo que es eso. En media, en promedio, cada oyente escucha 5 programas distintos a la semana. Y la regularidad más habitual de cada programa es de un capítulo a la semana. Un usuario medio está normalmente suscrito a 6 programas, lo que quiere decir que cada semana de media se deja uno por escuchar. Plantéate, ¿será el tuyo? Vamos a por un tercer aspecto de un oyente medio de podcast. La mayoría de los usuarios escucha el podcast tal cual sale, pero el 41% de los usuarios reconoce también que se lo descarga manualmente para escucharlo después. Fijaros que es un porcentaje bastante importante, el 41%, está cercano a la mitad. Casi la mitad de los usuarios de podcast reconoce descargarlo para escucharlo después. Y aquí volvemos a hablar del factor de flexibilidad al que nos referíamos. Un cuarto aspecto. Desde el año 2014, el móvil es el dispositivo preferido para escuchar podcast. Y a día de hoy, más del 70% de las escuchas se producen en este dispositivo. Así que ahí tenéis 4 pistas sobre cómo es el oyente, sobre cuáles son sus tendencias y sus diferentes modos de acceder a contenido pregrabado, al podcast. Dicho esto, hemos hablado sobre unos aspectos que considero que son preliminares y que teníais que conocer. Ahora bien, vamos a hablar de la génesis de nuestro propio podcast. Y aquí es un aspecto en el que, si os gusta este mundo, prestad muchísima atención porque vamos a entrar en un universo absolutamente mágico. A mí, la verdad, me encanta hablar de estos aspectos. Vamos a hablar de 4 puntos en la creación del podcast y vamos a seguirlos además. Un primer punto es la planificación. Vamos a aprender a planificar nuestro podcast. Un segundo punto es la ejecución. Un tercer aspecto, el lanzamiento. Y por último, vamos a hablar sobre la promoción. Estos 4 epígrafes van a ser los aspectos fundamentales en los que vamos a incidir. Pero ojo, que hay que tener en cuenta una serie de aspectos, Mirad, vamos a trabajar en estos aspectos previos con lápiz y papel. Importante que tengamos con qué apuntar, dónde apuntar y que vayamos haciendo casi un ejercicio a la par que vamos avanzando en este aspecto. De todas maneras, también os digo, más adelante voy a presentaros una herramienta que creo que os va a ayudar, de manera fundamental para que saquéis adelante vuestro proyecto y que hablaremos directamente, tiene que ver con todo lo que vamos a contar aquí. Vamos a tener en mente 3 letras, MPP, es decir, mente, papel y planificación. Con estas tres letras, con el concepto que encierran cada una de estas 3 letras, vamos a comenzar a trabajar. La planificación del podcast, importantísimo que lo tengamos, ¿vale? Aquí estamos con la mente, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la mente? Bueno, tenemos que prepararnos mentalmente para lo que vamos a hacer, sí, pero también para lo que va a venirnos en el futuro. Y este aspecto hace referencia a la visión. ¿Cómo te ves de aquí a 3 años, por ejemplo, a nivel profesional, gracias al podcast que estás planeando? ¿Qué quieres en tu vida? ¿Qué quieres que ese contenido que vas a generar represente o repercuta en quién eres o en cómo vas a vivir de aquí a 3 años? Plantéatelo, porque es importante. Necesitamos formar esa mentalidad de éxito para fomentar la eficacia del contenido que queremos crear. Fijaros una cosa, si tú no te enamoras de tu propio producto, ¿cómo pretendes enamorar a los demás? Y esto se trata de eso, de enamorar a los demás de lo que tú haces.
¿Que vas a tener enemigos? Por supuesto que los vas a tener. Eso es inevitable. A todo el mundo no le gustan las cosas que hace todo el mundo. Pero en teoría y en la práctica también, lo que pretendemos es que hagas algo que enamore a más gente de la que odie lo que haces. Entonces, para eso tenemos que crear una mentalidad de éxito. Tienes que creerte que lo que vas a hacer es realmente grande e importante y va a repercutir en tu vida futura. Así que mucho cuidado con eso. Plantéate cosas como: ¿ha triunfado tu podcast de aquí a 3-4 años? Así te lo digo. Piensa sobre esto. ¿Ha triunfado tu podcast? ¿Qué ha significado para ti hacerlo? Pero también, ¿cómo ha repercutido positivamente a tu vida profesional? Te vas a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ¿ha repercutido también en el número de clientes si estoy vendiendo algo a través de mis podcasts? Es importante que trabajes en todo esto, ¿vale? ¿Por qué te lo digo? Porque es un paso fundamental que no debes pasar por alto. Hay que prepararse mentalmente para ese proyecto. ¿Te guste o no? ¿Es un trabajo tedioso? Puede que sí lo sea, pero créeme, me lo vas a agradecer. Otro aspecto de este planeamiento, de esta planificación que estamos haciendo de nuestro podcast, hace referencia al papel. Al papel, sí, al soporte sobre el que escribimos. Vamos a delimitar los objetivos que queremos cumplir con nuestro podcast y vamos a ponerlos por escrito. Así, tal cual. Pueden ser 2, pueden ser 20, pueden ser 100, los que sean. Delimita esos objetivos para saber por dónde tienes que ir. Examina qué quieres conseguir y anótalo en un papel. Esto nos va a servir para ir cuadrando las herramientas necesarias y perfilar a nuestro público. Así que el papel, fundamental. Del mismo modo, se trata de un ejercicio de sinceridad absoluta que no tienes por qué compartir con nadie. Tú trabajas en tu podcast, lo verificas y tal cual, tú mismo o tú misma vas emprendiendo con total libertad y ciñéndote a tus objetivos, tus propios objetivos, que no tienen que ser los de tu competencia. Cuidado, son los tuyos propios como persona, como emprendedor. ¿Qué quieres hacer? Un siguiente aspecto, dependiendo de nuestros objetivos, nos va a servir para planificar el podcast para el éxito. Uno no emprende cosas para fallar, uno no emprende cosas para fracasar, ¿verdad que no? Si planificas el podcast, lo planificas para que funcione, para que enamore a tus oyentes, para captar la atención de cuanto más público, mejor. Y en ese sentido, los objetivos tienen una importancia absoluta. Deben ser, por supuesto, objetivos medibles para saber si los has cumplido o no. Así que ahí tienes ya una buena tarea. Te recomiendo que cada uno de esos pasos que veíamos antes, el anterior y este, que dediques un día, siéntate un día a analizar cada uno de ellos, ¿vale? Para que no se te acumule un montón de conceptos en la cabeza y pienses, digo, bueno, me he hecho un lío con esto, tengo la cabeza hecho un lío con nada. Dedica cada día el tiempo que necesites, 1 hora, 45 minutos, a desarrollar por escrito cada uno de estos aspectos. El de la mente, el del papel y, por supuesto, el que vendrá después. Fijaos, nos estamos refiriendo con los objetivos específicamente al podcast que quieres crear. A nada más, no busques 3 pies al gato, nada. Simplemente nos estamos refiriendo al podcast, a los objetivos que quieres alcanzar con el podcast. Y el tercero de los aspectos, la planificación, que es fundamental. La planificación, vamos, nos va a dejar muchísimas cosas. Uno de los aspectos que vamos a tener es hacer un perfil lo más detallado posible de nuestro oyente ideal. Y fijaos, quiero incidir en esto porque es importante. Lo más detallado posible. Hombre o mujer. De campo o de ciudad.
¿Qué rango de edad tiene? ¿Está casado, soltero, divorciado? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Tiene coche? ¿Tiene teléfono móvil de alta gama, de baja gama? ¿No tiene teléfono móvil? Cualquier información lo más detallada posible de un oyente tipo os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Incluso, es más, preguntaos, ¿tiene perro, no tiene perro? ¿Come en restaurantes? ¿Le gusta cocinar en casa? Construid un perfil de una persona. No le pongáis nombre, o sí, ponedle nombre si queréis. Ese oyente que vosotros estáis trazando es, sin duda ninguna, el objetivo de vuestro contenido sonoro, de vuestro podcast. Cualquier cosa que se te ocurra para detallarlo es importante. Tendencias de consumo, si tiene un coche nuevo, un coche de segunda mano, si tiene hermanos, si es el pequeño, es el mayor de varios hermanos. Todo lo que te quieras imaginar, todo lo que quieras poner en un papel, apúntalo. Crea un personaje, tal cual. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos vamos a poner en la piel de la persona que queremos que nos escuche. Así va a ser mucho más fácil cuadrar el contenido. ¿De acuerdo? Igualmente, vamos a crear la estructura de trabajo basándonos en este perfil para crear nuestro podcast. Y esto es sumamente importante. Yo entiendo que estos aspectos son un poco tediosos porque no nos hemos puesto a grabar, que es lo que nos gusta, no tenemos los recursos de sonidos, tal. Todavía no es importante llegar a esa fase. Así os lo digo. No tengáis prisa. Todavía no es importante. Es más importante saber a quién nos dirigimos que ponernos a hacer algo que va a estar hecho a tontas y a locas, que esté como, valga la expresión, como pollo sin cabeza ahí dando vueltas a ver si encuentra el nicho en el que quepa. No vamos a hacer eso. Nosotros vamos a ir directamente a buscar un objetivo. Esto es el paso más importante, pero al mismo tiempo es el más olvidado. Muchos no hacen esto. Hay 8.250.000 podcasts, los que queráis. Muchos no hacen esto, no planifican, y eso es un gran error. Otros muchos sí lo hacen, y son podcasts de éxito. Plantéate, ¿dónde quieres estar tú? Vamos a nuestro siguiente aspecto, eligiendo una idea. Es importante. Si has llegado a esta parte, seguramente ya sepas que quieres hacer un podcast. Y es muy posible que te estés preguntando sobre qué lo puedo hacer. O puede ser que tengas un negocio y quieras, yo qué sé, tienes por ejemplo una tienda de comestibles y quieres hablar cada día de un producto distinto de los que vendes en tu tienda. Es un ejemplo. Quieres hablar de sus virtudes, sus defectos, a qué tipo de público está dirigido, sus propiedades alimenticias. Es bueno que hagas esto, que elijas una idea sobre la que quieras hablar. Cuando tienes un concepto o una idea, tienes una historia. Y cuando tienes una historia, tienes el podcast. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta si hablamos de estar eligiendo ideas? La clave, la simplicidad. Si tienes 4 o 5 dudas, vete siempre a la más sencilla, que es siempre la correcta. Menos es más. Acuérdate de esto, que es importante. Por supuesto, no pierdas de vista el perfil de oyente ideal en el que has trabajado, ¿vale? Porque dependiendo de ese perfil, así vas a trabajar en un tipo de podcast. No lo pierdas de vista, que es muy importante. Bueno, otro aspecto. Sacas en un papel, ahora que hablamos de tener papel y lápiz en mano, todas esas ideas que tengas en la cabeza para crear un mapa mental de tu podcast. ¿Qué quieres hacer? Quiero hablar de comida, quiero hablar de ejercicio físico referente a esa alimentación, quiero hablar de productos, de culturas. Elabórate un mapa mental. ¿Para qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque esto nos ayuda a articular un proceso cognitivo para ir sacando nuestros argumentos y los diferentes programas.
Un podcast no se basa en crear un programa y ya. Podemos promocionarlo en un montón de redes sociales, no se trata de eso. El podcast hay que alimentarlo, hay que ir sacando capítulos, hay que ir dando al público un poquito más. Con un único podcast, con un único programa, no te vas a convertir en un líder de opinión o en una persona que sea referente, ¿de acuerdo? O como ahora se dice, ¿no? En un influencer. No lo vas a hacer con un único programa. Haz muchos con esa temática, ¿vale? Conviértete en un líder. Una vez tengas tus ideas, desecha aquellas que no tengan nada que ver con el oyente ideal, con ese perfil de oyente que has trazado. Vas a afinar, estamos afinando realmente en este proceso la creación de nuestro podcast. Lo estás afinando muy bien, estoy seguro. Este proceso debería ocuparte varios días. No te preocupes, tómate el tiempo que necesites, pero desecha esas ideas que no tengan que ver con tu oyente ideal porque no te van a aportar nada, ni van a aportar nada al público al que te diriges. Con las ideas que te queden, revisa si tienen alguna conexión entre ellas, ¿vale? Revisa qué conexión tiene, por ejemplo, el ejercicio con la comida, volviendo a los ejemplos que dábamos antes. Que tengo una web de botánica, pues por ejemplo hay gente que habla sobre tiempo libre. Revisa qué conexión tiene la botánica con el tiempo libre, que puede ser que encuentres un montón de pistas más sobre las que puedas ir añadiendo a ese mapa mental que vas confeccionando. Debes crear contenido único. Vamos a verlo con detalle. Creando contenido único simplemente vas a convertirte en un referente, ¿vale? Deberemos concretar al máximo nuestra visión sobre el tema que vamos a tratar en el podcast. Al máximo, ser específicos sobre aquello de lo que vamos a hablar. Piensa una cosa, a la hora de planificar tu podcast, ¿cuál es tu visión? ¿Quieres compartirla con tu público? Hazlo, es bueno hacerlo. Tu contenido sonoro está enfocado a un público muy concreto. No pretendas que aquel que no lo es te siga o le guste. Pero sí que te tienes que enfocar al 100% en aquellas personas que son o que tienen gran parte de cómo son el perfil del oyente que has construido. Es evidente que a lo largo de todo el podcast, de cada capítulo que hagas, tendrás que justificar por qué eres experto en ese tema del que hablas o por qué conoces el asunto al que te estás refiriendo. Es fundamental. Sucederá. No tengas ni miedo ni dudas al hacerlo, porque ya tienes un trabajo de fondo hecho que es importante y que vas a justificar perfectamente. Te digo, te lo decía antes, te lo vuelvo a repetir ahora, no a todo el mundo le va a gustar eso que haces. Entonces, dedícate a tu oyente tipo, a aquel que tú has construido, a aquel que has radiografiado, valga la redundancia o el símil, con tu esquema en la fase anterior. Y te voy a dar un tip para que hables o para que desarrolles tu concepto de podcast como contenido único. Piensa en 3 referentes del contenido que vas a desarrollar. Pongamos por caso, voy a hablar sobre inmigración y mis referentes son Pepito Pérez, Juan García y José Gómez. Estos 3. Ok, yo tengo estos 3 referentes y lo que voy a hacer es buscar aquellos puntos con los que no estoy de acuerdo con los 3. Bien con su planteamiento, bien con sus ideas, con lo que quieras. Busca puntos con los que no estés de acuerdo. Es bonito coincidir, sí, pero nos da un contenido mucho más único si encontramos puntos con los que no estamos de acuerdo. Esto es sumamente importante. Y dicho esto, vamos a pasar a otro aspecto que es el que seguramente más os guste, pero
para pasar a este sector, a este segmento, debemos tener en cuenta la fase previa, ¿vale? La primera fase, la de planificación, es fundamental. No os la saltéis. Por mucho que veáis que, bueno, esto está chupado, lo puedo hacer después, no se debe hacer después. Se hace antes. Se hace antes. Porque lo que hagamos antes va a repercutir en lo que va a venir a continuación. ¿Qué necesitamos para hacer un podcast? Bueno, pues necesitamos haber ejecutado la fase de planificación. Eso por descontado. Un ordenador personal. Normalmente los ordenadores tienen capacidad para poder introducir micrófono y poner unos altavoces. Con un ordenador suficiente para hacer un podcast. Micrófono y auriculares. Podéis empezar por un micrófono básico, como puede ser el que viene con los auriculares de un teléfono móvil. Se conecta al ordenador y podéis utilizarlo como micro perfectamente. ¿Que queréis dar un paso más? Pues hay muchos micrófonos de sobremesa. Hay micrófonos con auriculares como los que tienen los gamers. Micrófono y auriculares. Importante. Y también, por supuesto, el software de edición de audio. ¿Que sois partidarios de Windows? ¿Tenéis Windows en vuestro ordenador? Pues podéis utilizar, por ejemplo, Audacity. ¿Que sois de Mac? Pues tenéis GarageBand, que también es importante. Y es la mejor opción dentro de Mac. GarageBand, ¿vale? También podemos utilizar programas de pago, por ejemplo, Adobe Audition. Yo uso Acústica Mixcraft, que va francamente bien. Ya hay algún vídeo por ahí también que podéis, si sois suscriptores de Viva Plus, tenéis un vídeo concreto de cómo se edita con Acústica Mixcraft, por si estáis pensando comprarle o seguir esta recomendación que os estoy dando. Elementos necesarios, ahí los tenéis para que les echéis un vistazo. Vamos a hablar del guión del podcast. ¿Cómo podemos confeccionar un guión para un programa de radio podcast? Bueno, lo primero que todo es que tenemos que planificar la estructura sonora. Tenemos que tener muy claro si va a haber un narrador, si va a haber un presentador y luego va a haber unas entrevistas, si es un presentador con una tertulia y luego termina otra vez con el presentador, si va a leer noticias. La estructura del podcast es fundamental, porque, como os decía, no se puede estar trazando un programa sin pies ni cabeza, ahí a ver qué sale, con unos amigos, no. El podcast es algo serio. Si queremos dedicarnos a esto, si queremos ganarnos la vida con un podcast, debemos hacerlo bien. Y la planificación de la estructura es absolutamente fundamental. A continuación, haz acopio de los recursos sonoros que vas a necesitar. Declaraciones, efectos de sonido, músicas, la cabecera. Todo eso tiene que estar perfectamente reunido para poderlo integrar en el montaje. Escribe todo seguido el contenido del podcast, ¿vale? ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, me refiero a que si por ejemplo vas a hacer un podcast de una narración, de una historia, por ejemplo, escríbela directamente en tu procesador de textos, bien en tu Word, en tu OpenOffice, en el que uses, da igual, pero escríbela toda seguida del mismo modo en que si la fueses a leer, tal cual. Si vas a empezar con buenas noches, escribe buenas noches, queridos amigos, bienvenidos, tal, así, tal cual. Tenéis una serie de programas que hemos hablado de ellos en los vídeos gratuitos de la Escuela Viva de Periodismo, que son teleprompters o autocue, que os sirven para poder llevar el ritmo de la lectura, ¿vale? Podéis utilizarlos del mismo modo y así ir trabajando en el ritmo de la lectura de vuestro podcast una vez lo habéis escrito. Pero escribidlo todo entero. Cuando hay entrevistas, ponemos simplemente en el guión entrevista, la minutamos bien y ya sabemos que va justo después, en ese mismo punto del guión en el que lo hemos indicado. Fijaos, era el siguiente punto. Especifica en el guión dónde va colocado
cada recurso sonoro. Importante, ¿dónde van las declaraciones? ¿Dónde va la música más bajita? ¿Dónde sube? ¿Dónde hay una ráfaga de sonido? ¿Dónde van las declaraciones? Todo eso tiene que estar perfectamente especificado en el guión. Hay veces que el aspecto técnico de un podcast no le vais a llevar vosotros. Vosotros os podéis dedicar únicamente a grabarlo. Pero si hay otra persona que se va a dedicar a todo el aspecto técnico, tiene que saber en qué punto va a entrar cada uno de los recursos sonoros que vais a utilizar. O bien, también si os dedicáis a editarlo por vosotros mismos, por vuestra cuenta, vais a tener que especificar dónde va, en qué punto del guión, entrevista con Menganito o efecto música lluvia. Eso tiene que estar indicado también. Para que el podcast se pueda entender y sea bien legible, léelo en voz alta varias veces antes de comenzar a grabar. Si son 6, 7, 8 folios, léelo en voz alta, no te preocupes, y léelo dándole la entonación que tú quieres que tenga cuando se escuche. Por ejemplo, si yo empiezo como buenas noches, queridos amigos, pues no voy a leer buenas noches, queridos amigos, a este podcast. No lo voy a empezar a leer así. Empezaré con animosidad, con ganas, mostrando el entusiasmo que tengo de compartir ese audio con todo mi público. Algo así como: muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a este podcast. Tal cual, es un ejemplo. Cada uno de vosotros tiene su propio estilo, de eso no hay duda. Ponedlo en práctica, simple y llanamente. Pero leed en voz alta varias veces el texto antes de comenzar a grabar. Se os trabará menos la lengua, os pondréis menos nerviosos, porque hay veces que, sobre todo con palabras largas o que pronunciáis menos, es muy difícil que se nos trabe la lengua. Puede pasar. Esto nos va a ayudar bastante a corregirlo. No dejéis nada a la improvisación. Sobre todo si sois novatos en esto, no improviséis con nada, ¿vale? Todo perfectamente guionizado, todo perfectamente medido. Si queréis improvisar cuando ya tengamos muchos años y nos podamos permitir ciertas licencias creativas, pero nada se improvisa en un podcast, ¿vale? Aspecto importante, la voz, hay que cuidarla, es tu instrumento de trabajo. Cuida tu voz, porque como te quedes sin ella en mitad de un podcast, te aseguro que vas a dejar el trabajo absolutamente arruinado. Te tocará volverlo a empezar cuando vuelvas a recuperarte vocalmente, ¿no? Pero oye, la voz es importante. Te lo dice alguien que lleva trabajando muchos años con ella. Importante. Vamos a hablar de esos aspectos técnicos del guión a los que hacía mención en el apartado anterior, ¿vale? Tienes que desarrollar una estructura. Eso también vale para esta parte de la narración, ¿no? de nuestro vídeo. Desarrolla una estructura. Es importante que sepas qué vas a contar, cuándo vas a contar y cómo vas a contarlo. Y con qué herramientas, por supuesto. Cuidado con la música o el contenido sujeto a derechos de autor. Hay plataformas que te pueden echar para atrás un podcast si tienes música, yo que sé, por ejemplo, de... ¿qué te digo? Michael Jackson. Porque esa música está sujeta a unos derechos de autor, ¿vale? Igualmente, si quieres usar músicas de fondo o lo que sea, tienes infinidad de páginas web en las que puedes descargar música sin copyright. No te metas en líos con el tema de los derechos de autor, que no merece la pena. Hay una serie de excepciones en las que puedes utilizar música con derechos de autor sin que tengas problemas de que te la reclamen y te la silencien. Por ejemplo, con una parodia, o por ejemplo, si se trata de contenido informativo, ¿vale? Si son noticias y estás hablando de noticias con ese contenido, puedes hacer la oportuna reclamación si te han silenciado el vídeo por derechos de autor, amparándote en que se trata de contenido informativo. Con una parodia, lo mismo, un karaoke, lo que sea.
Ahí tienes 2 excepciones que puedes utilizar. Jamás termines un podcast con declaraciones de terceros. Debe terminar con tu propia voz. Nada de dejar ahí que termine... ¿qué? Y ahí termina el podcast. No. Siempre con tu propia voz y despidiéndote. Despídete de tus oyentes. Emplázales a una próxima cita, que es súper importante. Enganchar a tu audiencia para que estén pendientes de cuándo vas a lanzar el siguiente. ¿Te acuerdas de los perfiles que hablábamos antes? Pues este es el aspecto en el que tienes que cuidar eso, para que vuelvan otra vez a ti, ¿vale? Guioniza todos los aspectos técnicos de tu podcast. Las transiciones, cuando son por corte, cuando son por encadenado, cuando son fundidos, todo eso. Minuta los testimonios y las entrevistas si los hubiera, ¿vale? Cuidado con las duraciones. Un testimonio que dure más de 1 minuto, ya se hace muy tedioso, ¿vale? Cuidado con eso. Minútalos para saber más o menos cuánto va a ocuparte la narración del podcast completo. Importantísimo que los minutes, ¿vale? Revisa también qué desafíos técnicos te va a plantear el podcast y establece pautas para resolverlos. Tal cual. Si el podcast vas a necesitar un efecto de sonido del mar en una tormenta, es un desafío técnico importante. ¿De dónde lo consigo yo? Pues tienes que buscar esas pautas, esos puntos o esos recursos para poder resolverlos antes siquiera de empezar a grabar, ¿de acuerdo? Ten todo previsto, ten todo listo para que sea pulsar el botón REC y lanzarte a contar tu historia o a desplegar tu programa. Vamos a hablar de la fase de lanzamiento, que es esa en la que te vas a sentir súper orgulloso y vas a ver que todo el trabajo ha merecido la pena. La fase de lanzamiento habla sobre todas las plataformas que tienes para hacer llegar tu podcast. Aquí tienes varias, tienes Apple Podcast, iVoox, Spotify, SoundCloud, Podimo, hay muchas, ¿vale? Cuantas más plataformas tengan tu podcast, mucho mejor. Es más, es casi una obligación que estés en cuantas más, mejor. En cuantas más, mejor. ¿Debemos considerar el vídeo? Sí. ¿Cómo podemos trabajar en un vídeo sin gastarnos un dineral en programas de edición de vídeo y todas esas cosas? Tenéis un programa que se llama OBS, que es un sistema para emitir a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram incluso. Utilizadlo, es un programa fantástico, está muy utilizado. Vais a encontrar un montón de tutoriales en YouTube o en cualquier red social, ¿vale? Hay grupos incluso en Facebook que están especializados en OBS y puedes preguntar dudas. Considera la opción del vídeo. Como te dije, en cuantas más plataformas estés, mejor. Si tienes la posibilidad de llevar tu podcast a YouTube y hacerlo con vídeo, ¿por qué no lo vas a hacer? ¿Por qué no lo vas a hacer? Por supuesto, crea imágenes para promocionar el lanzamiento de tu podcast. Engancha al oyente potencial, a cualquiera que se pase por tu perfil en una red social. Crea esas imágenes. Tienes un montón de recursos para hacerlo. ¿Que te gustan prediseñadas? Pues tienes, por ejemplo, Canvas, tienes Creo, tienes un montón. ¿Que te gusta diseñarlas por ti mismo? Pues lo puedes hacer con Photopea, que es una especie de Photoshop que es gratis, o con el mismo Photoshop si lo tienes instalado en tu ordenador. Y por supuesto, no tengas miedo del lanzamiento. Es el fruto de tu trabajo. Siéntete orgulloso porque has trabajado y has ido cumplimentando fases importantes para llegar a ese preciso momento. Así que manos a la obra, que es importante. Haz que puedan encontrarte siempre, con toda la facilidad del mundo, que puedan encontrar tu podcast, porque de eso se trata, de convertirte en un auténtico referente, ¿vale?
Es importante. Todos estos puntos, tenlos muy claros, tenlos muy presentes, porque los vas a utilizar sí o sí, porque vas a tenerlos en mente, porque vas a querer ir dando pasos más allá. Aspecto importante también, si hablamos de promoción en redes sociales, estudia esa red social que mejor se adapte a la promoción que quieres dar. No tengo que decirte nada, pero hay ocasiones en que, por ejemplo, Instagram o Facebook, que son las más visuales, por decirlo de algún modo, se prestan más a ese tipo de anuncios. A lo mejor mejor que Twitter, por ejemplo, que es un microblogging. No es tanta red social, pero sí una red de microblogging en la que pues tiene más importancia la inmediatez del texto. En ese sentido, Instagram, TikTok, Facebook, todas esas redes sociales son importantes y las tienes que tener en cuenta a la hora de dar a conocer tu producto. Por supuesto, ya que hablamos de la fase de lanzamiento, puede ser una buena idea invertir una pequeña cantidad en campañas pagadas en redes sociales. No es que te tengas que gastar un dineral, ojo, pero sí gastarte a lo mejor 5, 10 euros, 15, hasta 20 durante un par de semanas para que se pueda ir promocionando ese contenido que vas a hacer. Paga esa campaña 3-4 días antes de que vayas a lanzar el podcast y ya verás cómo vas a tener un muy buen resultado. No tengas miedo de las respuestas negativas o de las críticas. Tienes que asumir que puedes tener seguidores y detractores y eso te tiene que dar absolutamente igual. Tú estás haciendo tu trabajo y tu trabajo no está hecho ni para tus seguidores ni para tus detractores. Está hecho para un determinado público concreto que tú has esbozado desde el principio. Alimenta tu podcast continuamente, crea contenido, sigue creando capítulos, trata de interactuar con la gente. Súper importante que hagas eso, ¿vale? Interactúa, conviértete en su referente para proporcionar la información o el ocio que están buscando. Así es como vas a conseguir llegar al éxito con tu podcast, ¿vale? Y por qué no decirlo, trabaja en un plan estratégico para ese contenido que has creado, ¿vale? ¿Esto entra dentro de la fase de planeación, de planeamiento? Sí, pero no, porque esto lo vamos a hacer justo después, ¿vale? O incluso antes cuando ya lo tenemos grabado, antes del lanzamiento podemos trabajar en ese plan estratégico. Vamos a ver esto con un poquito más de detalle. El plan estratégico para tu podcast, tienes que saber que cada decisión que tomes va a afectar de un modo importantísimo a tu contenido y al rendimiento. ¿Que te puedes equivocar? Sí, yo de hecho llevo haciendo podcast muchos años y te confieso que al principio trabajé con el método de acierto-error. Al principio puede ser que pienses que te va bien, pero a la larga, cuando te equivocas demasiado, cuidado, cuidado. Hazte preguntas sobre tu podcast. ¿Quiero monetizarlo? ¿Está o estará mi podcast relacionado con la temática de mi negocio? ¿Tengo presencia suficiente y adecuada en redes sociales? Esto nos va a conformar el plan estratégico que debemos tener en cuenta a la hora de ir trazando nuestro podcast. Es un documento que tendremos aparte y sin ningún problema lo podemos ir confeccionando. También, si seguimos dentro del plan estratégico, está directamente vinculado a la fase de planificación con la que arrancamos al principio. Ten en cuenta toda esa información que has venido manejando cuando apenas tu podcast era una idea. Piensa en tu público, piensa en esa visión que tú tenías, piensa en las ideas que fuiste plasmando en el mapa mental, ¿vale? Eso es fundamental. Estudia a tus competidores. Seguramente vas a encontrar muchos. Haz aquello que no hacen ellos. Establece tus puntos fuertes y tus puntos débiles.
Establece objetivos para cumplir que sean compatibles con los que trazaste en la planificación. Acuérdate, objetivos medibles, que tú puedas comprobar por tu propia experiencia que se han cumplido o que no se han cumplido en un determinado plazo de tiempo, ¿vale? Fijaros una cosa, hablamos de plan estratégico a posteriori del podcast. ¿Por qué? Porque nosotros lanzamos un plan estratégico en un intervalo de tiempo. Hacemos un plan estratégico para el año, yo qué sé, en este año hasta los siguientes 3. Cuando lleguemos a los siguientes 3, pues a lo mejor el mercado ha cambiado, el perfil de oyente que tenemos ha aumentado y es diferente al que nosotros habíamos previsto, entonces nos tocaría planificar otro nuevo plan estratégico. No pasa nada. Es muy importante enmarcarlo en un periodo de tiempo particular. Mira y analiza todas las oportunidades para hacer que tu público o que consolide tu podcast, o mejor dicho, que tu podcast llegue a más público y se consolide. Es fundamental. Y llega un momento en que vamos a subirlo a plataformas. Y para eso vamos a salir un momento de este PowerPoint y me vas a ver la cara, que te lo voy a enseñar de viva voz y prácticamente en tiempo real. Y en este caso nos vamos a poner a hablar sobre la subida a las plataformas. Hay muchas webs que te ofrecen el servicio de colocar tu podcast en internet. Yo he elegido esta, se llama Anchor. Hemos hablado de ella cuando nos referíamos, ¿os recordáis?, a la historia de los podcasts, las diferentes fases. Bueno, pues Anchor es una plataforma que está comprada por Spotify y explotada también por ellos, y nos ofrece unas características que a mí en lo personal me encantan. Vamos a verlas, vamos a ir trazándolas poquito a poco para que podáis decidiros. Esta ya os digo que va a tener un montón de características. Podemos distribuir y monetizar nuestro podcast completamente gratis. ¿Dónde se distribuye? En un montón de sitios. Tenéis desde aquí, desde este mismo espacio, se puede distribuir a Google Podcast, a Apple Podcast, a Spreaker, a Podcast Republic. Hay como 8 o 10 plataformas de las más cotizadas del mundo que pueden tener incluido vuestro podcast aquí, gracias a Anchor. Hay otras muchas, por supuesto, está iVoox, está Spreaker, hay muchas. Muchas ofrecen servicios de pago. Esta, por aquello de que Spotify tiene ganas de convertirse en el YouTube del audio en cuanto a podcast, pues nos ofrece las características completamente gratis. Vamos a echar un vistazo a la página para que hagáis una pequeña impresión de lo que es. Aquí tenéis un poquito lo que nos permite las características. Por ejemplo, ¿veis? Tenéis herramientas de creación para subir los capítulos, podéis incluso grabar notas, poner en carpetas, hay bastantes cosas. Esto es lo que quería que vieseis, que es la distribución. Aquí son nada más que aparecen 4, pero ya os digo que hay muchísimas más. Overcast, Pocket Cast, Apple Podcast y por supuesto en Spotify, donde podéis acceder. Vamos a registrarnos, vamos a acceder para que veáis cómo es la interfaz, pero antes de eso, si solamente os interesa que vuestro podcast esté únicamente en Spotify, hay otra herramienta que podéis utilizar, que es Spotify para Podcaster. Aquí la tenéis, ¿vale? Spotify for Podcaster, lo diré, nos permite pues prácticamente lo mismo que nos permitía la plataforma Anchor, pero aquí sí funciona con el RSS que podemos obtener de otras plataformas en las que lo hayamos subido, ¿vale? Además, nos podemos registrar con nuestra cuenta de Spotify, ¿veis? Como he hecho yo en este caso, ¿veis? Y aquí tenéis pues todos el panel de control con los podcasts, con los streams, con las veces que se ha iniciado, los oyentes.
¿Veis? Desde vuestra cuenta personal. Tenéis que tener una cuenta de Spotify. Da igual que sea gratuita, da igual que sea de pago, da igual. Con vuestra cuenta de Spotify podéis acceder a Spotify para broadcasters y tenéis aquí pues las noticias, un poco de una guía para que aprendáis cómo funciona y aquí el catálogo de vuestros podcasts. ¿Veis? Yo aquí tengo parte de los míos y aquí los podéis ver. De algunos hay estadísticas, de otros no, pero bueno, eso no nos tendría que importar. Estamos aquí en Anchor. En Anchor, que es una plataforma, ya os digo, fantástica. Vamos a registrarnos o incluso podemos ir a Get Started. Creamos una cuenta si no la tenemos. ¿Que la tenemos? Pues entramos directamente. Nos podemos registrar con cualquiera de estas características. Yo voy a entrar por aquí. Voy a entrar por este. Y vamos a ver si hay cuenta. Bueno, no tengo, como veis, hay uno aquí. Pero queremos generar otro. Por ejemplo, vamos a generar un nuevo episodio. Y fijaros lo que tenéis aquí. Ese es el panel de control. Aquí tenemos una serie de cosas que podemos ir subiendo. Por ejemplo, tenemos, si queremos grabar un audio directamente desde nuestro navegador, que es importante, una librería para reutilizar el podcast que hemos subido previamente, si lo queremos primero subir aquí pero no queremos publicarlo, si queremos añadir mensajes de voz a nuestro episodio antes de que suenen, o si queremos transiciones con músicas, con efectos de sonido, etcétera. Bastante variado, bastantes prestaciones. Aquí directamente subiríamos nuestro podcast, salvamos el episodio, dejamos que procese y directamente lo emitimos. Vamos a subir uno para que veáis cómo es de prueba. Me voy a ir a Upload, voy al escritorio donde tengo un podcast de subida. Aquí estaría. Ahora mismo está subiendo. Indica como el porcentaje que tiene de subida. Vamos a ir viendo cómo va subiendo. Y tenemos que identificarlo. Tenemos que dar las características para que se identifique nuestro sonido. Entonces vamos a esperar a que esté directamente subido el podcast. Bueno, ya está procesándose y una vez que termina el procesado se va a iluminar o se va a activar, mejor dicho, el botón de salvar episodio. ¿De acuerdo? También podéis arrastrar desde fuera, desde el escritorio, podéis arrastrarlo a la ventana, soltarlo en este espacio gris y directamente podréis ya subirlo. Bueno, fijaros que aquí aparecen 3 puntitos. Estos 3 puntos obedecen a que podemos borrarlo, pero como lo que nos interesa es que esté subido, también podemos subir varios a la vez y podemos ordenarlos según se nos antoje, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podemos escuchar una escucha previa, la duración de cuánto nos dura el capítulo y ya una vez que termine el procesado, pues vamos a ir a la siguiente fase de la subida. Se puede demorar unos minutos, pero no obstante vamos a hacer el lapse time, vamos a hacer el lapso y cuando esté, pues lo vemos. Bueno, pues como os decía, ha pasado el tiempo, han pasado unos minutos, ya tenemos el audio procesado y ya está listo para salvarse. Aquí tenemos una serie de opciones. Si nuestro podcast es hablado únicamente, podemos añadir música de fondo. Aquí tenemos varias categorías y dentro de cada categoría varias opciones. Bueno, una vez que lo tengamos, salvar episodio, que se ha activado ya, como veis, se está salvando y aquí llega el momento de poner el nombre del episodio. Podríamos directamente indicar garaje. Y aquí en la descripción tenéis un enlace para si queréis poner vínculos. Programa dedicado al rock en español. Por ejemplo, podemos utilizar
negritas. Podemos hacer una descripción más larga, como queramos. Podemos incluso pasar a HTML por si queremos colocar un vídeo incluso. Aquí nos dice cuándo queremos publicarlo. Decimos que ahora, y aquí podemos personalizar este episodio. Esto es opcional, ¿vale? Si la temporada 1, 2, qué número de programa es, si está completo, si es un tráiler, si es un bonus, si el contenido tiene vocabulario explícito para adultos, si se puede escuchar por cualquier persona. Aquí tendríamos la carátula. Una vez que tengamos todo esto relleno, pues directamente le damos a publicar ahora, Publish Now, y directamente aquí está, nos dice que el episodio se ha publicado y nos da la posibilidad de compartirlo en redes sociales, nos comparte el vínculo o directamente compartir a un post de un blog, como queramos. Cualquiera de las opciones para WordPress, por supuesto, está aquí, podéis ver ya con el logo. Así se sube un podcast en Anchor. Como veis, es muy fácil. Así que ya podéis también decir que habéis aprendido a colocar un podcast ya en un montón de plataformas. Vamos, si os parece, a ver dentro de Anchor en cuántas plataformas se encuentra nuestro capítulo, ¿vale? Nos podríamos ir al panel de control y aquí hay un espacio que se llama ver sitio público. Aquí me dice que está disponible en una plataforma, pero aquí tengo el RSS por si quiero pasarlo a cualquier otra. ¿Veis? Puedo pasarlo incluso si quiero a Amazon con este mismo, y aquí voy a tener los diferentes enlaces aquí están desactivados, pero a la hora de que pueda hacer una distribución manual, pues estos se me irán desapareciendo de aquí y apareciendo justo aquí debajo, ¿vale? Entonces así podéis verlos tranquilamente. Pues amigos, hasta aquí es este espacio. Bueno, tenéis aquí un sitio público donde van apareciendo todos los programas. ¿Veis? Aquí tenéis la opción de compartir, se pueden escuchar desde este mismo espacio. Aquí también, ¿veis? Están sonando, podéis escucharlos y compartirlos también igualmente, como una web o incluso embeber el código. Muy, muy efectivo, muy útil, y yo sé que os puede parecer a lo mejor muy engorroso al principio, pero es muy sencillo. Aquí tenemos las características, nuestra distribución, ayuda, opciones de actualización, si queréis cerrar sesión, lo que queráis, ¿vale? Aquí tenéis la distribución. Entonces, esto es Anchor y aquí podéis colocar vuestros podcasts. Vamos a volver al PowerPoint, que tengo que contaros algunas cosas más. Bueno, pues aquí estamos de vuelta en nuestro PowerPoint, enseñándote lo que es el mundo del podcast, cómo prepararlo desde cero, cómo planificarlo, cómo llevarlo a cabo, y en esta ocasión es el siguiente punto de la presentación, es cómo promocionarlo. Y para esto, pues evidentemente las redes sociales son una herramienta absolutamente indispensable. Para eso te recomiendo que elijas bien qué red o redes sociales van a servir para promocionar tu contenido. Que es bueno que, te lo decía antes de este impasse, ¿no?, en el que estuvimos navegando por Anchor, que es bueno que inviertas a lo mejor un poquito de dinero, 15-20 euros, para promocionar el lanzamiento o el podcast en particular, ¿vale? Ahora, también es bueno saberlo en qué redes vas a invertirlo. En Instagram y en Facebook yo te diría que son las más aconsejables, ¿vale? Recuerda, también te lo digo, porque algunas veces puedes preguntarte, bueno, ¿y si me creo un perfil de Instagram o de Facebook para gestionar ahí el podcast? A ver, lo puedes hacer, pero recuerda que cuanta más presencia en redes sociales tengas, vas a tener que dedicarle más tiempo. O sea que piensa bien si eso que tienes pensado hacer
te va a compensar a nivel de tiempo, que es importante, ¿vale? También tengo que recomendarte, bueno, que ahí te lo digo, que inviertas un poquito de dinero, porque nunca está de más un pequeño empujoncillo. Si promocionas en redes sociales, uno de los aspectos importantes, no voy a darte aquí un curso sobre redes sociales, no es este el menester, pero utiliza bien las etiquetas. No abuses de ellas, pero utilízalas bien, porque es importante. Analiza el público de tu podcast, como ya habías hecho, y eso te ayudará a decidir qué red es mejor para promocionarse. Si haces un podcast para gente joven, a lo mejor te interesa anunciarte, yo que sé, en TikTok, sacar un vídeo, crear un perfil en TikTok desde el cual invitar a toda la gente que te esté viendo, que te siga, a incursionar en tu podcast, o bien en Facebook, o bien en YouTube. Hay plataformas, como por ejemplo Spotify, que tiene servicios de publicidad, pero son absolutamente prohibitivos, son carísimos. Así que yo te diría que de momento, a no ser que tengas un buen colchón económico, que no te metas por ahí, ¿vale? Porque ya te digo que cuesta caro. Que no te preocupes si al principio hay poca repercusión, ¿vale? Tú no dejes de insistir. A tu trabajo lo tienes perfectamente planificado, así que adelante con él. Trabaja duro y sobre todo, una de las claves para lograr el éxito es un trabajo constante. Utiliza imágenes y vídeo para la promoción de tu podcast. Hay un montón de páginas con recursos gratuitos. Ya antes te mencionaba alguna. Creo, Canvas. Si quieres trabajar con vídeo, Mixkit. Hay muchísimas. Pixabay también es una buena herramienta. No dejes de aprovechar todos esos recursos que Internet pone a tu disposición, ¿vale? Ahora bien, una de las cosas que me propongo contarte en este punto es que yo me puedo ofrecer para ayudarte. ¿Ves todo el proceso que hemos alcanzado, que hemos ido recorriendo? Yo me propongo ayudarte a hacerlo de una manera personal con Vigía Podcasting. Es un método que hemos implantado ya con un tiempo en funcionamiento. Hemos probado el método Vigía con empresas. Esto es un método que hemos desarrollado los amigos de la revista Guíame con Viva y la verdad, funciona, es efectivo, cuesta menos de lo que crees. Yo sé que el dinero es un aspecto que es importante, pero te aseguro que con los beneficios que vas a obtener es que la inversión en Vigía Podcasting es absolutamente residual. Y te preguntarás, bueno, ¿en qué consiste Vigía Podcasting? Pues Vigía Podcasting es nada más y nada menos que un asesoramiento durante 4 semanas. 4 semanas nada más, no necesitamos más, para ayudarte a planificar, confeccionar y lanzar tu podcast con eficacia. Te vamos a estar haciendo formación en sesiones online individuales, con trabajo detallado que vamos a ir viendo, que vamos a ir corrigiendo o incidiendo en aquellos puntos que a lo mejor necesiten mejora. Nos vamos a volcar para que seas el mejor en este trabajo. Vas a tener tutorías específicas. Pongamos por caso que hemos trabajado en una sesión, ha terminado la sesión y necesitas una tutoría porque hay algún aspecto que no te ha quedado claro. Pues ponemos a tu disposición una serie de tutorías específicas que duren lo que tengan que durar para que no te quedes con dudas y puedas sacar adelante tu proyecto, las que puedas necesitar durante 4 semanas que dura el proceso. Te preparamos para el lanzamiento de tu podcast, preparamos todo y te asesoramos con la promoción en redes sociales que ya hemos puesto en marcha y que sabemos que funciona con el método Vigía. Pero es que hay algo más que me apetece regalarte. Pues sí, así, porque sí. Y te regalo 10 imágenes completamente personalizables para que publicites tu podcast en la red social que quieras.
en una, en dos, en todas, en las que te apetezca, 10 imágenes personalizables para que publicites tu podcast en redes sociales. Y te preguntarás, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Es que no es cuestión de lo que cueste, es cuestión de lo que estás dispuesto a invertir en que tu negocio funcione, en que tu podcast triunfe, en que te conviertas en un influencer en el mundo del podcast. Y cuesta, o puedes invertir 120 euros en 2 pagos. En un mes los tienes pagados y en un mes estás disfrutando ya de Vigía Podcasting. O bien, en un único pago con un descuento de un dinero importante, se te queda en 210 euros con un único pago. Imagínate, 120 euros en 2 pagos en cada 30 días, o bien en un único pago en 210 euros. ¿Cómo lo puedes pagar? Pues súper fácil, por transferencia bancaria, por Bizum, lo puedes pagar en metálico. Y si además eres suscriptor de Viva Plus, tienes un 10% de descuento, tanto en los pagos cada 30 días como en el único pago. Un 10% de descuento. Que tú no me lo pensaba más. Así que ya lo sabes. Estamos encantados de poder ayudarte, deseando ponernos a tu servicio para que puedas poner en marcha tu proyecto. Y llegamos al final de este taller. Espero que lo hayáis pasado bien, espero que hayáis aprendido, que lo podáis poner en práctica y que ha sido un gusto estar aquí echándoos una mano y enseñándoos este universo tan particular como es el de los podcasts. Recordad, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia, en la Escuela Viva de Periodismo tenemos el compromiso de responder en las primeras 24 horas, así que ahí os esperamos. Gracias por vuestra atención. Pasadlo bien. Hasta muy pronto.